Les damos la bienvenida a este primer webinar de finanzas personales. Me acompañan los dos docentes de nuestra facultad, de la Universidad Abierta Americana, que ahora los voy a presentar. El licenciado Fernando Casella, que es contador público de la UBA y formador de NIF, y además tiene un MBA de la Universidad del Salvador. Nuestro licenciado Héctor Arce, también docente de la casa, contador público, con un MBA de administración. Y quien les habla, Estela Letieri, también contadora pública, con un máster de finanzas en UCEMA. Todos con muchas ganas de hablar de finanzas y de poder dialogar con ustedes las necesidades de la educación financiera que hoy tenemos, ¿sí? Bien, la idea de este primer webinar, de una serie de webinars que queremos hacer desde la universidad para ustedes en distintos momentos del segundo cuatrimestre o de la segunda parte del año, es llevar la educación financiera como cultura, transformarla en cultura financiera para todas las personas, no solo alumnos ni profesores, personas de ciencias económicas o personas en general, ¿sí? Que quieran empezar a conocer qué es esto de las finanzas corporativas, finanzas personales, invertir en el mercado local, en el mercado bursátil. Hoy vamos a empezar con unos breves conceptos que necesitamos que aprendamos y que tengamos en nuestra cultura, ¿sí? Vamos a ir empezando las exposiciones. Cada uno de nosotros va a contarles algo muy particular de las finanzas, y cuando terminemos, si tienen dudas, obviamente nos lo preguntan, pero también les vamos a contar en qué invertiríamos cada uno de nosotros, con Fernando y con él. ¿Sí? Bueno, y si necesitan comunicarse con nosotros, ahora les pasamos los mails de la universidad, y si no, acá mismo luego en el chat nos lo cuentan, ¿sí? Nos cuentan las expectativas que tienen o la experiencia que tienen también en finanzas. Bueno, arrancamos y bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar con esto de qué es finanzas. Sí, vamos a empezar con algo bien básico, que es el arte, la ciencia, es lo que nos ayuda a nuestro dinero, ¿sí? A ver, hay personas que quizás ven las finanzas para ahorrar, para invertir, y hay personas que necesitan las finanzas justamente para financiarse, para hacerse de dinero del mercado, ya sea terceros o mismo accionistas si yo tengo un proyecto bueno, ¿sí? Esa es la idea de las finanzas, que es una manera de invertir, pero también de financiarse y de administrar nuestro dinero, de cuánto gastamos a pesar de lo que tenemos ganado y cuánto podemos invertir en el mercado. Esa es la idea de nuestro webinar de hoy. Estas filminas que vamos a ir pasando, después también si quieren se las podemos ir acercando, nos mandan los mails. Entonces, apoyando esto en finanzas, nosotros decimos que estudia el mercado financiero, ¿sí? Estudia las instituciones que intervienen con el dinero. Tenemos muchas herramientas financieras y herramientas matemáticas, como es el valor del dinero invertido, las tasas de descuento. Eso es lo que necesitamos empezar a comprender y a tener en nuestra terminología y en nuestra cultura financiera. Este gráfico, estos cuadros que les mostramos en esta filmina, es cómo yo hoy gano dinero o cómo obtengo una renta. Puedo estar en relación de dependencia como empleado en alguna empresa, puedo tener mi autoempleo, puedo ser dueño de una empresa y ser empresario, o puedo ser un inversionista, ¿sí? ¿Inversionista qué es? Es justamente la persona que se dedica a invertir, a buscar oportunidades en el mercado. En el mercado digo en el mercado financiero, ¿sí? A tener excedentes o a vivir de rentas de inversiones. Nosotros podemos aprender a invertir para nosotros o podemos también aprender a asesorar a personas humanas o personas jurídicas para que puedan invertir su dinero, ¿sí? Esa es la serie de educación financiera y los conceptos que queremos ir teniendo. Y fíjense cómo se mueve el dinero. Hoy estamos en una empresa y tenemos por un lado el mundo económico y financiero que mueve el dinero, los mercados financieros, los intermediarios y obviamente los inversionistas, ¿sí? Lo que pongo como intermediarios financieros son
nuestros brokers, nuestras sociedades de bolsas que nos pueden ayudar y asesorar a invertir, lo que nosotros podríamos desarrollar en nosotros mismos para poder invertir en activos del mercado. Decimos activos porque son instrumentos, ¿sí? Más adelante vamos a ver, vamos a nombrar algunos instrumentos del mercado que quizás conocemos y no sabemos que son instrumentos para invertir. Bueno, y les recuerdo todo esto de liquidez financiera, ¿sí? Lo vemos ahora y lo vemos más adelante con unas filminas y con unos instrumentos, como les decía, de liquidez o no en el mercado. Pero esto de liquidez, ¿para qué es necesario? Liquidez es tener efectivo disponible, ¿sí? Es tener efectivo disponible para las oportunidades ante crisis. Hoy sabemos que estamos pasando por la crisis de la pandemia, del COVID-19, pero también tenemos que tener en cuenta que en toda crisis hay oportunidades. Entonces hay oportunidades que con mi dinero yo lo puedo hacer más rentable, ¿sí? Lo puedo hacer más rentable, lo puedo hacer mover en un banco, en un broker, en una institución, en una empresa. Puedo apostar a proyectos en empresas particulares, sabiendo obviamente la rentabilidad. Y siempre un buen inversor, un buen administrador de su dinero, tiene que saber que cuanto más riesgo, es mayor la rentabilidad. Cuanto yo más expongo mi dinero en el mercado, más rentabilidad puedo tener. Por eso, más adelante también vamos a ver los perfiles. Nos tenemos que ubicar en un perfil. ¿Qué perfil somos? Si somos conservadores, moderados o hasta agresivos. Y eso va a depender obviamente de mi presupuesto. Tenemos todos que hacer un presupuesto de lo que ganamos, le restamos lo que debemos y ese es el dinero que podemos empezar a ahorrar. Pero la cultura nueva financiera es no ahorrar quizás en dólares, que es lo que más acostumbrados estamos, en una divisa fuerte, pero que también tiene inflación. Entonces queremos empezar a darles pautas de comenzar a ahorrar, invirtiendo, financiándonos para invertir en muchos instrumentos que hay en el mercado hoy, que los conocemos de nombre, pero que no sabemos que son muy interesantes a la hora de invertir, ¿sí? O a la hora justamente también de financiarnos. Nosotros sabemos que las empresas que cotizan en la bolsa están en un organismo regulador que se llama la Comisión Nacional de Valores. Bueno, justamente esa comisión también nos permite financiarnos. Nosotros podemos poner nuestra empresa que cotiza en la bolsa para recibir capital de terceros. Y de esa manera nos estamos financiando, ¿sí? Bueno, acá empezamos con Fernando. Le doy la palabra a nuestro colega. Bueno, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, bien, yo voy a hablar un poco sobre las finanzas corporativas primero y después un poco sobre las finanzas personales, ¿sí? Que en realidad son dos caras de la misma moneda, ¿sí? Cuando hablamos de tanto de finanzas corporativas como finanzas personales, estamos hablando de lo mismo, pero con un distinto, o sea, en distintos ámbitos, ¿sí? Corporativas está relacionado más con lo que tiene que ver con las finanzas de las empresas propiamente dichas y lo que es finanzas personales, o sea, es lo mismo, pero llevado al plano personal de cada individuo, de cada sujeto, ¿sí? Bueno, bien. Con respecto a las finanzas corporativas, bueno, es un área de la administración de empresas que se centra en decisiones monetarias que hacen las empresas, ¿sí? Esto es la definición, digamos, así como en las herramientas y en los análisis utilizados para tomar esas decisiones. Bueno, el principal objetivo de estas finanzas corporativas va a ser maximizar el valor para el accionista, o sea, lo que buscamos es maximizar el valor digamos, de la empresa en general o de todo lo que tenga que ver con cuestiones financieras corporativas para el accionista, ¿sí? Bueno, y ahí, como bien dijo Estela, vamos a tener distintos tipos de inversiones. Las decisiones relacionadas con lo que es las finanzas corporativas tienen que ver con tomar decisiones de inversión, de financiación a corto o a largo plazo. Siempre en todo lo que tiene que ver con finanzas vamos a financiar cuestiones de corto plazo con deuda de corto o bienes duraderos o bienes de largo plazo con financiación de largo. Nunca vamos a poder financiar
cruzado, o sea, corto con largo, largo con corto, pero o sea, siempre en finanzas manejamos ese concepto. Bueno, bien. Espera un poquito, ahí va. Bueno, las finanzas corporativas no deja de ser un área de la administración de empresas que se centra en las decisiones monetarias que hacen las empresas, como así también las herramientas y los análisis utilizados para tomar estas decisiones, ¿sí? Bueno, y el principal objetivo de estas finanzas corporativas es maximizar el valor para el accionista, como dijimos recién. Bueno, bien, para decisiones de políticas financieras, por ejemplo, a ver, todo excedente transitorio de dinero tiene que ser colocado, ¿sí? Esto se ve muy comúnmente en las compañías. Las compañías en general, por lo menos las que yo trabajé en este último tiempo y estoy trabajando, tienen perfiles más conservadores, no son tan adversos al riesgo, ¿sí? Con lo cual colocan en instrumentos de corto plazo, instrumentos financieros que tienen que ver principalmente con fondos comunes de inversión. Podemos mencionar el plazo fijo, pero en general, más que nada, fondos comunes de inversión, pero por el tema de que podemos hacernos de liquidez rápidamente, ¿sí? En general se coloca el excedente transitorio, se rescata cuando hay que pagar proveedores o sueldos, y bueno, en general se suele manejar de esa manera. Después hay instrumentos más complejos que, bueno, los iremos mencionando después, ¿sí? Bueno, bien. Pasamos a la siguiente. Bueno, nosotros tenemos decisiones que son de corto plazo y de largo en lo que respecta a inversión, financiación, ¿sí? ¿Qué hacer con el ahorro? ¿Sí? El ahorro, bueno, y después las decisiones de financiación en una empresa básicamente tienen que ser, a ver, ¿quién va a poner el dinero? ¿Lo va a poner el accionista? ¿Vamos a solicitar un préstamo afuera, a una entidad financiera, a un tercero? ¿Sí? Y con qué tasas nos manejamos, ¿sí? Dependiendo de las tasas de interés o los distintos planes de préstamos y de financiación que obtengamos, bueno, nos vamos a ir moviendo dentro de ese escenario. Después va a haber cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, si compramos activos financieros, podemos utilizar una estrategia de contratar a través de leasing, que podemos tener algunos beneficios fiscales o mostrar en la contabilidad los bienes, ¿sí? Como parte de nuestro activo y mejorar algunos indicadores en lo que respecta al balance, bueno, y demás, ¿sí? Bueno, bien. Después otras decisiones tienen que ver con si pagamos dividendos o no a los accionistas, si se reinvierte el dinero en la sociedad, ¿sí? Si se constituyen buenos fondos o reservas para tales fines, para algún fin específico, etcétera. Bueno, bien. Ok, lo que tenemos que buscar es un equilibrio entre los activos y pasivos de corto plazo que van a formar parte del capital de trabajo, ni más ni menos, ¿sí? Ahí lo que no hay que buscar un equilibrio entre poder colocar los excedentes transitorios de dinero, teniendo una política financiera de la compañía donde, bueno, todo monto que supere, no sé, a 100.000 pesos se va a colocar en el fondo de inversión o no y se va rescatando y después hacer una buena planificación financiera con presupuestos, con cash flow, ver toda la parte de los proveedores, si tenemos deudas impositivas, los planes de pago, es medio raro hablar de que son una estrategia de financiación, pero las tasas que ofrece la FIL, la verdad que son muy convenientes y a veces también suele ser una buena herramienta en las empresas para financiar por lo menos todos los pasivos o algunos pasivos impositivos. Bueno, bien. Lo que hace la parte de finanzas de la compañía es cómo gestionar el efectivo, cómo manejamos la caja, ¿sí? Básicamente vamos a ver la figura o de un responsable de finanzas o de un tesorero, que básicamente va a ser quien maneje la caja, el diario, el tema del diario del día a día, el tema de los cheques, ¿sí? Toda la parte de si los cheques se van a descontar o no, si se van a colocar los excedentes transitorios de dinero, bueno, todas esas políticas vienen desde la parte financiera de las compañías, ¿sí? Bueno, bien. Después, cuando hablamos de finanzas corporativas, podemos asociarlo a un término de banca de inversión, que el rol típico de un banquero de inversión es evaluar las necesidades financieras de una empresa, para eso hay que hacer un diagnóstico, ¿sí? Hay que tener un conocimiento de temas financieros y del mercado en general en lo que respecta a
sobre todo a la industria, al negocio de la empresa puntualmente, en este caso, ¿sí? Y después y aportar el tipo de capital apropiado para satisfacer esas necesidades en sí. A veces lo más conveniente es que los accionistas pongan capital, es decir, que aporten fondos propios, pero después hay que ver qué decisión toma la compañía, porque tal vez es la mejor, eh, sería la decisión más conveniente, pero tal vez el accionista no quiere poner un banco en la sociedad, con lo cual, bueno, eso también hay que ir viendo internamente en cada empresa cómo se maneja esa estructura. La estructura, esto viéndolo desde el punto de vista contable, el activo soporta toda la parte que sería el pasivo y el patrimonio neto. Y el pasivo y el patrimonio neto va a ser la estructura entre cómo se va a financiar la empresa, si es con fondos propios o fondos ajenos. ¿Sí? Lo ideal es establecer un mix, pero bueno, en ese mix hay que ver qué le conviene a cada compañía y asesorarlos en correspondencia. Bueno, dijimos, así las finanzas corporativas pueden asociarse con transacciones en las cuales se aporta capital para crear, desarrollar, hacer crecer y adquirir negocios. Bueno, bien. Bueno, después, como bien dijo Estela, tenemos un dilema entre el riesgo y el beneficio. Obviamente, para ganar más plata, el empresario tiene que arriesgar más, por decirlo de una manera, pero en el medio está el riesgo, ¿sí? Con lo cual podemos ganar mucho más o ganar buen dinero o perder todo o parte, ¿sí? En el medio está el riesgo. El riesgo se valora en las inversiones, se tiene que monetizar, la tasa de interés forma, o sea, si es más alta o más baja, también forma parte de ese riesgo, de determinados riesgos empresarios, riesgos de mercado, ¿sí? Si es en pesos, si es en dólares, etcétera. Después el valor del dinero en el tiempo también juega un rol predominante, donde, bueno, hay que armar un flujo de fondos y siempre traer todo a valor presente porque el dinero tiene un costo en el tiempo y no podemos, por más decir, bueno, yo tomo una decisión de inversión o de financiación y estoy poniendo 100 en algo, pero lo estoy dejando de poner en otra cosa. Y ahí hay un costo de oportunidad y depende, si lo colocamos hoy o mañana, bueno, va a tener un costo distinto. Esto digamos, por el costo del dinero en el tiempo. Bueno, lo que dijimos, el costo de oportunidad es tomar una decisión, digamos, de inversión o de financiación para hacer algo, pero dejando de hacer otra cosa. Eso lo tenemos que evaluar y que monetizar también. Y después buscar un financiamiento apropiado, que lo que dijimos antes, que las inversiones a largo plazo se deben financiar con fondos de largo plazo y de manera financiera, de manera semejante, dijimos las de corto con financiamiento de corto, ¿sí? Después, en otras palabras, las inversiones deben calzarse con financiación adecuada al proyecto. Bien. Bueno, después tenemos el tema de apalancamiento con uso de deuda. Y, por ejemplo, un buen empleo de fondos adquiridos por deuda sirve para aumentar las utilidades de una empresa o del inversionista. Por ejemplo, si un inversionista recibe fondos prestados al 15%, por ejemplo, y los aporta a un negocio que rinde un 20% en teoría, está aumentando sus propias ganancias con el buen uso de recursos de otro. Obviamente esto sería lo ideal, trabajar el dinero de otro y hacerle un diferencial repagando la deuda y quedándonos una parte, ¿sí? Bueno, ok, perfecto. Sin embargo, también aumenta el nivel de riesgo a la inversión propio de un negocio de simulación financiera o proyecciones financieras. Bien, acá hay algo que es fundamental. En finanzas nosotros vamos a hablar de diversificar. Esto es, dicho en criollo, poner los huevos en distintas canastas, ¿sí? Nosotros, pensándolo en finanzas personales, que ahora ya vamos a hablar en breve, si ustedes tienen, no sé, un ingreso de 100, ¿cuánto destinan al ahorro? Y hoy en día no mucho, está un poco complicado. Pero uno dice, bueno, un 25% en promedio, puede ser un 30, puede ser un 20, bueno. Ese 25, ese 30 hay que poner los huevos en distintas canastas. O sea, siempre lo ideal es tener, no sé, una parte de una renta fija, puede ser un plazo fijo, sí, algo que nos dé una inversión de poco rendimiento, pero un poco más segura que otro tipo de inversiones. Otra parte puede ser, no me gusta a mí hablar de comprar moneda extranjera o comprar dólares, pero bueno,
sería como resguardarnos de un periodo, un proceso inflacionario en el cual estamos viviendo, pero lo pueden tomar como parte, no sé si una inversión sería comprar dólares, pero tal vez constituir un plazo fijo en pesos, otro puede ser comprar dólares y colocarlos en un plazo fijo en dólares que va a dar un rendimiento muy bajo, y después tal vez arriesgar un poquito más, no sé si nos queda un excedente, comprar alguna acción, aunque sea poquito, pero bueno, ser un poco, digamos, más propensos al riesgo, decir que si perdemos, perdemos con la acción, pero no con el plazo fijo, si perdemos, no sé, perdemos con esto y no con el dólar, ya sea en la mano o en plazo fijo, etcétera. Si esto es poner los huevos en distinta canasta, de modo tal que si el mercado sufre un cimbronazo, estamos cubiertos de alguna manera y no perdemos todo el dinero que invertimos, ¿sí? Bueno, bien. Lo mismo ocurre en las empresas, ¿sí? Desde ya, pero como les dije, en las últimas empresas que trabajé, de hecho, en una empresa española prohibían hacer, por ejemplo, hubo una época el dólar estaba subiendo atrozmente y prohibían comprar, no querían que compremos dólares ni mucho menos, o sea, y ni que hablar de inversiones de renta variable, o sea, todo renta fija, no querían que se constituyan plazos fijos, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, con respecto a las cuentas, vamos a hablar un poco de las finanzas personales, ¿sí? Como les dije, son las dos caras de la misma moneda. Estamos hablando de lo mismo, uno en un ámbito empresarial, con más tecnicismo, en un ámbito un poco más profesional, y el otro en la casa, o sea, la misma cuenta que hacemos en la compañía, la tenemos que hacer con nuestras finanzas. Y nuestra finanza va a ser todo lo que nos ingrese menos todo lo que gastemos, más menos, bueno, obviamente todo lo que podamos obtener como crédito, como ser el uso de tarjetas de crédito, el uso, bueno, la obtención de algún préstamo, obviamente, un préstamo de largo para una persona humana es lo mismo. Préstamo de largo para comprar un auto, para comprar una casa, si no, deuda de largo no para de consumo, digamos, de consumo inmediato. Después hay un tema, hay unos tips que, bueno, yo en algunas charlas de finanzas personales que participé, suena un poco gracioso, pero a veces sirve. Decir, bueno, cobran el sueldo el día 30, 31, colóquenlo en el fondo de inversión y no sé si la tarjeta les vence el día 10, bueno, le sacan algo, pero son chucherías. No es mucho, pero bueno, son unos tips como para ir teniéndolos en cuenta. Después viene toda la parte de reducir gastos personales, bueno, en qué podemos recortar, bueno, viene todo un tema donde ahí aplicamos al máximo las finanzas corporativas, pero asociadas a la persona humana, digamos, ¿sí? Bueno, y acá una definición rápida, sí, tenemos de finanzas personales, son la gestión financiera que requiere un individuo o unidad familiar para presupuestar, ahorrar y gastar sus recursos monetarios a través del tiempo, teniendo en cuenta los riesgos financieros y los acontecimientos futuros de su vida, ¿sí? El individuo debería tener en cuenta cómo se ajustan sus necesidades teniendo en cuenta las acreditaciones de las finanzas de una gama de productos bancarios, bueno, cuentas corrientes, caja de ahorro, tarjeta de crédito y créditos al consumo, o la inversión al capital privado. Ahí tenemos toda la parte de inversión, dijimos, mercado de valores, bonos, fondos, bueno, etcétera. Después vamos a tener todo el portafolio de inversiones, que el portafolio se va a conformar, como les dije antes, con el tema de diversificar la inversión, ¿sí? Básicamente vamos a tener una serie de productos a la vista como para poder armar un portafolio, y lo recomendable siempre es diversificar. Y después el tema de podemos tener seguros, seguros de vida, salud, etcétera. Bueno, bien. Todo eso está relacionado con las finanzas personales. Las finanzas personales se van a ocupar de cómo los individuos o familias administran sus recursos a lo largo de su vida. En su análisis se incluyen no solo los ingresos y gastos recibidos o pagados durante la vida, sino que también las herramientas o productos financieros con los que cuentan los individuos o familias para optimizar el manejo de sus recursos, ¿sí? Acá viene todo, vienen los tips, bueno, ver en las páginas de los bancos, cuando hay descuentos con una tarjeta, cuando hay descuentos, no sé, en un supermercado, cuando hay las tarjetas de planes de beneficio de, no sé, de Clarín, La Nación, bueno, todo eso forma parte de optimizar los recursos personales, ¿sí? Y acá también manejamos un flujo de caja, bueno, qué día se acredita el sueldo, qué día vencen los impuestos, qué vencen los servicios, bueno, hay todo un tema de que siempre lo ideal
típico contador, bueno, tal vez nosotros estamos más en estos temas, armar un Excel con un detalle de los gastos, bueno, ya eso es ir un poco más al extremo, pero lo mejor es armar algo bien detallado y proyectando, ¿sí? Bueno, a ver, el componente clave de las finanzas personales es la planificación financiera. A veces uno dice, gano poco, quiero ganar más, quiero cambiar de empleo, etcétera. A veces no es tanto lo que ganamos, sino lo que gastamos. Y gastar no es que se gaste mucho o poco, es organizar un poco, reacomodar algunos temas vinculados a gastos personales, sí, tal vez. Bueno, dice que es un proceso dinámico, requiere un seguimiento y una evaluación periódica. En general se trata de 5 pasos que tenemos que monitorear, ¿sí? Eh, a ver, uno es la evaluación, o sea, la situación financiera de una persona se evalúa mediante la compilación de versiones simplificadas de los estados financieros, incluyendo los balances y las cuentas de resultados. Bueno, esto es en una empresa. O sea, en una empresa sabemos si gana o pierde, o sea, el balance nos da el económico, el cash flow nos va a dar el financiero, el flujo de caja. En cambio, en una persona, bueno, no tenemos balance, sino tenemos un flujo de caja diario y hasta el proyectado tal vez, que es ir a los gastos personales a la diaria de cada uno. Bueno, en un balance personal se muestran, por ejemplo, los valores de los bienes personales que son automóvil, casa, ropa, acciones, cuenta bancaria, junto con los pasivos, que es lo que debemos por tarjetas, préstamos, hipotecas, y después en una declaración de renta personal se enumeran ingresos y gastos. Eso es para la parte de impuesto a las ganancias, por ejemplo. Después, lo que tenemos que establecer es objetivos. Bueno, las personas tienen múltiples objetivos. Tenemos objetivos de largo, de corto, depende de la edad que tenga cada uno, las prioridades que uno tenga, o si, por ejemplo, bueno, uno sería retirarse, jubilarse con una muy buena jubilación y un buen patrimonio, pero un objetivo de corto sería ahorrar para comprar un bien, no sé, algún bien en el corto plazo, o un viaje o lo que sea. Después, establecer objetivos financieros ayuda a dirigir la planificación financiera. El establecimiento de objetivos se realiza con el objetivo de cumplir con los requisitos financieros específicos. Después, crear un plan. Bueno, el plan financiero detalla cómo llevar a cabo estos objetivos. Puede incluir, por ejemplo, una reducción de gastos innecesarios. Bueno, no sé, cortamos esto, bajamos esto, etcétera, etcétera, aumentando los rendimientos del trabajo, puede ser, o bueno, obviamente buscando otro empleo o agregando otros empleos más para ganar más, o bien invertir en el mercado de valores, como bien dijimos antes. Después tenemos la ejecución de un plan financiero, a menudo requiere disciplina y perseverancia. Muchas personas obtienen ayuda de profesionales como contadores, asesores financieros, asesores de inversión y los abogados. Bueno, no es nuestro caso, pero en el caso de una persona que no tenga estos conocimientos, podría requerir estos asesoramientos. Es muy común que asesoren a empresas para definir perfiles técnicos de inversión y demás, o armar portafolios de inversiones a través de sociedades de bolsa, agentes, etcétera. Bueno, bien. Y después la vigilancia y la reevaluación. O sea, esto hay que monitorearlo y hay que reevaluarlo con el paso del tiempo. Después, las metas típicas para la mayoría de adultos y adultos jóvenes han estado, por ejemplo, estarán relacionadas con el uso y disposición de tarjeta de crédito, préstamos personales, deuda, crédito de vivienda, coche de préstamos, estudiantiles, bueno, etcétera. Que invierten para el retiro, que invierten para los costos universitarios de los hijos y el pago de gastos médicos. Bueno, bien. Bueno, y por último, para cerrar esta primera parte, tenemos cómo se comportan los inversores, bueno, manejar la liquidez. Ahí tenemos el dilema entre la liquidez y la necesidad de invertir. Obviamente, si invertimos, estamos sacando dinero lo que respecta a la caja o a la liquidez, ¿sí? Por ende, como les decía antes, el tema, por ejemplo, invertir en fondos como una inversión, no nos da un rendimiento tan importante o como quisiéramos en ese caso, pero nos da la posibilidad de invertir y a la vez obtener liquidez en el corto, inmediato plazo prácticamente, ¿sí? 24 horas máximo.
Bueno, por ejemplo, el dinero en efectivo es necesario para el trabajo diario, es decir, el capital de trabajo. ¿Qué es capital de trabajo? Todo lo que tiene que ver con los activos, que es, no sé, las cobranzas, todo lo que tiene que ver con los pagos a proveedores, pago de sueldos. O sea, no podemos invertir dinero si tenemos que pagar sueldos, no podemos invertir dinero si hay que pagar a proveedores. Si no, estaríamos incumpliendo con alguna de las obligaciones de la diaria. Y después dice, pero a costa de sacrificar mayores inversiones. O sea, si tenemos que cumplir con el día a día, no podemos seguir invirtiendo, sino esperar y continuar más adelante cuando haya un excedente de dinero, ¿sí? Bueno, por mi parte estamos, Tela. Sí, muchas gracias. A vos. Ahora seguimos en un ratito, le damos la palabra a Héctor. Sigo acá, yo estoy igual. Gracias. Ah, ahí está, perfecto. Bueno, les agradecía, gracias Fernando por la presentación, gracias Estela. Bueno, en esta parte del webinar vamos a hablar un poco, ¿sí?, de estos instrumentos financieros, ¿no?, que existen en el mercado. Antes de esto, vamos a definir, ¿no?, el mercado financiero y básicamente el mercado financiero argentino, ¿sí? El mercado financiero básicamente está compuesto por dos tipos de mercados, ¿sí? Por un lado tenemos el mercado bancario, ¿sí?, que es la banca comercial, y por el otro lado tenemos el mercado de valores, ¿sí?, la bolsa, comúnmente como se conoce, ¿bien? Este mercado, ¿sí?, en este mercado bursátil, este mercado de capitales, se divide a su vez en tres tipos de mercados, ¿bien? Tenemos un mercado de deuda, ¿sí? En este mercado de deuda vamos a encontrar el mercado de divisas, ¿sí?, el mercado interbancario y el mercado de renta fija, como hablaba el profesor Fernando, ¿bien? Después tenemos el mercado de capital, propiamente dicho, ¿sí?, que en este caso es el mercado de renta variable, como ya lo había definido el profesor, ¿sí? Es en este caso, sí, las acciones, ¿bien? Después tenemos otro mercado, que es el mercado de derivados, ¿bien? Entonces tenemos tres tipos de mercados: el mercado de deuda, el mercado de renta variable y el mercado de derivados. Cada uno de esos mercados tiene distintos instrumentos que se operan en el mismo, ¿bien? Básicamente, en el mercado de renta fija, nosotros vamos a encontrar comúnmente lo que conocemos como títulos públicos, ¿sí? Los títulos públicos, ¿sí?, genéricamente se le dice bono, ¿sí? Un título público es un instrumento, una alternativa de inversión de renta fija, ¿sí? Tenemos bonos del Estado, ¿sí?, tenemos bonos corporativos, ¿sí? Los bonos del Estado normalmente se le dice bono, ¿sí? Y al bono corporativo normalmente se le dice obligaciones negociables, ¿sí? Que básicamente, como decía el profesor o como decía Estela, ¿sí?, una empresa, ¿sí?, entra en el mercado de capitales para poder financiarse, y se financia a través de la toma de deuda o a través de la ampliación de capital. ¿Bien? Cuando uno entra en el mercado o a través de la toma de deuda, lo hace a través de las obligaciones negociables. ¿Bien? Perfecto. Entonces, los dos típicos, ¿sí?, de renta fija son los bonos, por un lado, y las obligaciones negociables por el otro. Un bono puede ser emitido por un Estado nacional, provincial o municipal, ¿bien? Y las obligaciones negociables o bonos corporativos son emitidos por las empresas, ¿bien? Dentro de lo que es la renta fija, también tenemos, ¿sí?, el plazo fijo, como había nombrado el profesor, pero además en el mercado, ¿sí?, en el mercado de valores, en el mercado de capital, tenemos lo que se conoce como plazo fijo bursátil, ¿sí? Es a través de la bolsa, a través del mercado de capitales. Yo lo voy a generar a través de un broker, ¿sí?, un agente de bolsa, ¿sí? Lo importante que hay que destacar en la caución bursátil, ¿sí?, que se denomina de esa manera, es la posibilidad de tener líquidos los fondos, ¿sí?, a corto plazo. Por ejemplo, ¿sí?, un plazo fijo tradicional es a 30 días. El plazo fijo bursátil
yo lo puedo hacer a partir de 7 días. Puedo hacer de 7 días, 14, de 21, inclusive de 30. ¿Cuál es el motivo por el cual yo elegiría, ¿sí?, un plazo fijo en la bolsa a través de un broker? ¿Sí? La posibilidad de capitalizar los intereses, ¿sí? Porque yo puedo invertir un determinado monto, ¿sí?, una tasa, que puede ser una tasa de mercado también, y después yo voy capitalizando, ¿sí? Voy capitalizando los intereses en el corto plazo, ¿sí? Y por el otro lado yo tengo la posibilidad de poner 7, 14, 21, 30 días. Y tengo un poco lo que hablaba Estela al principio, ¿no? La liquidez, ¿sí? Entonces, es una opción, ¿sí?, a una inversión como plazo fijo tradicional, ¿sí? Entonces, nombramos bonos, nombramos obligaciones negociables, nombramos, ¿sí?, la caución bursátil. Vamos ahora con los fondos comunes de inversión, ¿sí? Básicamente, el profesor Fernando ya habló un poquito de esto, ¿sí? Pero es también un instrumento alternativo de renta fija, ¿sí? No solamente de renta fija, porque también los instrumentos de fondos comunes de inversión tienen la posibilidad de invertir tanto renta fija como en renta variable. Y a su vez tienen un formato mixto. ¿Es un fondo común de inversión? Bueno, básicamente sí, es un fondo, un capital, ¿sí?, que busca determinados perfiles de inversores con características homogéneas de inversión. Por ejemplo, yo soy un perfil conservador, ¿sí?, y quiero invertir en renta fija. Perfecto, puedo tener la opción de elegir un fondo común de inversión, que lo bueno de un fondo común de inversión es que está administrado por un portafolio manager, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por un asesor financiero, ¿sí? Una persona que sabe de inversiones, ¿bien? Y lo que tiene el fondo común de inversión es que normalmente sigue un índice de referencia o un índice de rentabilidad, ¿bien? Y al fondo común de inversión yo tengo la posibilidad de seguir, ¿sí?, cómo va fluctuando la rentabilidad de mi inversión. Y lo que decía también el profesor Fernando, la posibilidad de rescatarlo al corto plazo y hacerme liquidez de mis fondos. Perfecto. Bueno, vamos ahora con los letes, ¿sí? O las letras del tesoro, ¿sí? Básicamente también son un instrumento de renta fija, ¿sí? Acá en este caso, ¿sí?, las letras operan a descuento, ¿sí? Operan a descuento. Yo no voy a recibir, ¿sí?, como en el caso del bono, una amortización, ¿sí?, de mi capital, los intereses, ¿sí?, sino que opera a descuento. ¿Bien? Perfecto. Seguimos entonces con, bueno, acá no lo nombré, ¿sí?, pero una de las inversiones que yo tengo en lo que es renta variable son las acciones y los CDRs. ¿Bien? Son instrumentos de renta variable. ¿Por qué son instrumentos de renta variable? Porque yo no conozco, ¿sí?, cuál va a ser la performance, ¿sí?, de la empresa la cual yo compré la acción. ¿Sí? Porque esto va a depender un poco del giro del negocio de la empresa. ¿Sí? Yo compro una acción, ¿sí?, obviamente a un precio determinado, puedo tener dos opciones de obtener ganancia. Una es esperar los dividendos, o dos, venderlo, ¿sí?, por la oferta y demanda del precio en el mercado de capitales, ¿sí? O sea, yo puedo tener una rentabilidad por precios, ¿sí?, oferta y demanda en el mercado de capitales, o puedo tener, ¿sí?, una rentabilidad esperando los dividendos, ¿sí? Una renta de capital, ¿bien? Perfecto. Las acciones, ¿sí?, en este caso, fluctúan, ¿sí? Las acciones, el precio de las acciones va fluctuando en el tiempo, ¿sí? Y se realiza un análisis, ¿sí? Dos tipos de análisis en realidad. Se realiza un análisis técnico y un análisis fundamental, que más adelante vamos a ver un poco respecto de eso, ¿bien? Volvamos ahora a los tipos de mercado y los instrumentos. Habíamos dicho, ¿sí?, tipo de mercado de deuda, los nombro de vuelta. Tenemos
títulos públicos, bonos corporativos, bonos del Estado, letras del Tesoro, ¿sí? Después tenemos la caución bursátil, fondos comunes de inversión y, bueno, otra operación que normalmente se puede hacer, que un poco ya lo nombró el profesor, son el descuento de cheques de pago diferidos. También se utiliza mucho. Yo siempre acá les aconsejo que si van a obtener un cheque de pago diferido, compren o adquieran un cheque de pago diferido patrocinado, ¿sí? Por una sociedad de garantía recíproca. ¿Qué es esto? ¿Sí? Es una sociedad que se hace cargo de pagar el monto del cheque si la empresa no tiene fondos en caja para poder pagar. ¿Sí? O sea, yo me aseguro que me van a pagar obteniendo cheques de pago diferido patrocinados por una sociedad de garantía recíproca. ¿Bien? Estos son todos los instrumentos de renta fija. Y renta fija, yo conozco de antemano cuáles van a ser los flujos de fondos, rentabilidades y tasas de interés que tienen estos instrumentos. Renta fija, acciones del Estado Nacional, y los CDRs son certificados de participación, ¿sí? Perdón, son certificados de depósito, ¿sí? Certificado de depósito de acciones que cotizan en el extranjero, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo comprar un CDR de Apple, de Microsoft, ¿sí? Y tengo los mismos beneficios que una persona en el extranjero cuando compre esa acción. Obviamente, tengo la posibilidad de cobrar dividendos o de venderlo también a los CDR, efecto de la oferta y la demanda. Certificado de participación, había dicho recién, ¿sí? En este caso es también un instrumento de renta variable, ¿sí? Un certificado de participación lo emite un fideicomiso financiero, ¿sí? Que hace las veces de acciones en una empresa, ¿sí? O sea, yo participo en el Fondo Común de Inversión y no sé cuál va a ser la rentabilidad o la ganancia que va a tener el Fondo Común de Inversión, ¿sí? Perdón, el fideicomiso financiero. Entonces, yo tengo un certificado de participación, ¿sí? Entonces, acciones, certificado de participación y CDRs, ¿bien? Tres instrumentos o alternativas de inversión en renta variable, ¿sí? Nos falta, por último, el mercado de derivados, ¿sí? En el mercado de derivados nosotros tenemos los futuros por un lado, las opciones por el otro lado, ¿sí? Un futuro, ¿sí? Es un contrato mediante el cual una persona se obliga a comprar y otra se obliga a vender a un precio cierto en dinero un determinado activo, ¿sí? Normalmente se utiliza con fines de cobertura, ¿sí? ¿Cuáles son esos activos financieros? Normalmente son commodities, ¿sí? La soja, el oro, etc. ¿Bien? Esos derivados se pueden comercializar, operar también en el mercado de capitales por efecto de el precio y la oferta y la demanda. ¿Bien? Después tenemos las opciones, ¿sí? En este caso tenemos dos tipos de opciones. Opción de compra local, opción de venta, opción put, ¿sí? En este caso, las opciones básicamente son contratos a plazo también, pero, ¿sí? No tengo la obligación, ¿sí? No tengo la obligación de comprar o vender, sino que tengo la posibilidad de ejercer una opción, ¿sí? Tengo la posibilidad de ejercer una opción. ¿Bien? Ahí estaba leyendo, después agrego sí un par de filiminas para que todos tengan ¿sí? las filiminas, ¿sí? Tengo algunas filiminas, a ver si puedo pasar. Bueno, acá tenemos el título público, ¿sí? Esto es un bono, ¿sí? Normalmente, anteriormente, ¿sí? Teníamos el sistema caratular, ¿sí? Que nosotros rompíamos los cupones para ir a cobrar los intereses, ¿sí? Obviamente, toda la información de los bonos ustedes lo pueden ver en la página Bolsar a través de la lectura de un resumen de un prospecto de emisión, que tiene básicamente toda la información del instrumento. Bien, a ver, vamos avanzando un poquito, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Bueno, renta fija.
un poco lo que nombré recién, títulos públicos, bonos, ¿sí? Vamos avanzando. Bien, bueno, perfecto, nos quedamos acá un ratito, ¿sí? Y vemos el análisis técnico, algunas cuestiones y el análisis fundamental. Bueno, quedamos en las opciones, ¿sí? Las opciones, en este caso, lo que yo voy a hacer es pagar una prima para tener esa posibilidad, ¿sí? Voy a pagar una prima para tener esa posibilidad de ejercer la opción. Normalmente, las opciones se utiliza a modo de cobertura, pero muchas veces se utiliza de modo especulativo, ¿sí? Yo puedo obtener grandes ganancias realizando opciones, pero también puedo tener grandes pérdidas, ¿sí? Si es que yo no ofrezco las garantías suficientes. Eso respecto de los distintos instrumentos, ¿sí? Bien, como le había dicho, ¿sí? Existen dos tipos de análisis que nosotros utilizamos para analizar la compra de las acciones, ¿sí? Tenemos el análisis técnico y el análisis fundamental, ¿sí? Muchos preguntan qué análisis es mejor o qué análisis me sirve más. Y en realidad son análisis complementarios, ¿sí? El análisis técnico me dice cuándo comprar y cuándo vender, ¿sí? Mientras que el análisis fundamental me dice qué comprar y a qué precio. O sea que acá yo tengo por un lado el valor justo y por el otro lado el timing, ¿sí? El tiempo, cuándo comprar y cuándo vender. Se utilizan de manera complementaria. ¿Bien? Entonces, el análisis técnico, ¿sí? O chartismo, como le dice, básicamente se basa en el estudio de gráficos, ¿sí? Gráficos de línea, gráficos de velas japonesas o gráficos de barras. Obviamente se basa en la tendencia o ruptura de las mismas, utilizando líneas de tendencia y figuras geométricas, ¿sí? Como triángulos, etcétera, ¿sí? Bien, la distinción con respecto al análisis técnico estriba en que este segundo, respecto del primero, ¿no? Que es el análisis fundamental, solo se basa en el análisis de los datos en base a fórmulas matemáticas, estadísticas, ¿sí? Y que también mide el comportamiento futuro de los precios, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Básicamente, el análisis técnico se basa en tres pilares fundamentales. Uno, ¿sí? Que los precios se mueven en tendencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que siempre voy a tener tres tipos de tendencias fundamentales o principales. Una tendencia alcista, ¿sí? Una tendencia bajista y una tendencia lateral. ¿Bien? Obviamente dentro de estas tendencias, ¿sí? Existen otro tipo de tendencias como tendencia primaria, tendencia secundaria o microtendencias, ¿sí? Que normalmente se los conoce como marea, ola y onda, ¿sí? Entonces, básicamente lo que me dice el análisis técnico es cuándo yo me tengo que subir a la marea, cuándo me tengo que bajar, ¿sí? Bien, o sea, cuándo comprar y cuándo vender, ¿sí? Siempre, yo les aconsejo, sí, que siempre cuando ustedes compren una acción, ¿sí? Utilicen siempre un concepto que se denomina stop loss, ¿sí? Básicamente lo que hace es poner un tope a las pérdidas que uno puede tener con la acción, ¿sí? Obviamente, el segundo punto es que las cotizaciones reflejan siempre todos los factores que pueden afectar a una empresa. ¿Qué quiere decir esto? Esto se conoce como, ¿sí? Que el mercado en el precio descuenta todo, ¿sí? De repente, ¿qué pasó? Como un análisis fundamental, perdón, un análisis técnico de una acción. En febrero, ¿sí? El 18 del 3 del 20, la acción de YPF cayó a 217. ¿Producto de qué? Producto de cuestiones como baja del petróleo y cuestiones de pandemia, ¿sí? O sea, bajó de repentemente, ¿sí? Abismal, ¿sí? Estaba alrededor de los 500 y algo y bajó a 650. Hoy en día cerró el viernes 767 y tuvo un pico de 794. Fíjense que hubo una tendencia bajista, producto de un movimiento económico, político, ¿sí? O sea que el mercado descontó todo y la acción bajó.
¿sí? Tengan en cuenta que siempre el mercado descuenta todo. Y otro punto es que el mercado siempre se recupera. Bien, otro punto es que el comportamiento de las cotizaciones son repetitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia siempre se repite. ¿Por qué decimos esto? Porque los precios, ¿sí?, de las acciones, en este caso particular, se opera siempre por oferta y demanda. Los que operan en esta oferta y demanda son personas, instituciones, políticos, económicos, analistas, ¿sí? Y básicamente ellos son los que mueven el mercado, ¿sí? Siempre la historia se repite porque, ¿sí?, el comportamiento de los precios tiene que ver con cuestiones psicológicas y emocionales de las personas que eligen invertir. Entonces por eso dice que la historia se repite, porque los precios básicamente se fundamentan también en cuestiones emocionales y psicológicas de los inversores, ¿sí? Seguimos un poquito adelante, y ya empieza con su tema, ¿sí? Vamos a ver ahora otro filimine más. Bien, análisis fundamental, ¿sí? El análisis fundamental básicamente, ¿sí?, básicamente lo que hace es hacer cuestiones macroeconómicas en la cual la empresa está circunscrita. Voy a analizar la evolución del PBI, inflación, empleo, la balanza comercial, pero también voy a hacer un análisis, ¿sí?, esto un poco el profesor Fernando lo decía, un análisis de la salud de la empresa, o sea, hacer un diagnóstico, ¿sí? Y el diagnóstico lo vamos a hacer a través del estudio de los balances, ¿sí? O sea, lo que vamos a hacer es analizar los balances. ¿Cómo lo vamos a analizar? Bueno, a partir de determinados ratios, como por ejemplo el ratio rentabilidad, el ratio, ¿sí?, de deuda, el ratio patrimonial, ¿sí? O sea, vamos a analizar la empresa, ¿sí?, primero internamente, y segundo vamos a analizar, ¿sí?, el contexto en el que está circunscrito, ¿sí? Se me corta la conexión, así que muchas gracias, Fernando, muchas gracias. Bueno, esa es la idea de nuestro webinar, ir comenzando a dejarles terminología financiera e instrumentos en el mercado, ¿sí? Si podemos hacernos de dinero para poder invertir y colocarlo en el mercado financiero. Quizás tenemos muchas terminologías complicadas en este primer webinar, pero la idea es que lo vayamos desarrollando juntos. Con todo esto que estuvimos hablando entre Fernando y Héctor sobre dónde invertir, ¿sí? ¿Dónde invertir desde lo corporativo o desde lo personal? Bueno, pero ¿cómo elijo dónde invertir? ¿Sí? Tengo que elegir dónde invertir siempre teniendo en cuenta estos tres pilares que les estoy mostrando, ¿sí? Estos tres pilares, fíjense en que me resumen la cultura financiera de un inversor o de un asesor en finanzas. Primero tengo que conocer mis límites. Como lo nombramos en algunos momentos, saber qué perfil de inversor tengo. Si soy un perfil arriesgado, moderado o simplemente uno muy conservador. ¿Para qué depende eso? Eso depende para saber qué cantidad de dinero estoy en condiciones de invertir. Porque como varios de los instrumentos que nos comentaba nuestro docente Héctor, quizás en algunos son muy volátiles, ¿sí? No sé, en definitiva, el valor real de lo que voy a obtener invirtiendo en esos instrumentos. Entonces tengo que saber si mi destino, si lo que yo pongo en inversiones, si mi renta es riesgosa o menos sofisticada, pero por lo menos una rentabilidad fija. Por eso hablábamos también de instrumentos de renta fija y de renta variable. El segundo pilar que tenemos que conocer a la hora de invertir es todo lo que nos decía hoy Fernando, diversificar, ¿sí? Con algunos de los instrumentos que hoy les mencionamos, diversificar. Poner a mover nuestro dinero en varios instrumentos de renta fija, de renta variable, en divisas, en acciones. Era muy útil todo lo que nos decía Héctor, por ejemplo, en las acciones de las empresas. Cuando yo quiero invertir, quiero formar parte del capital de una empresa,
a través del banco o a través de un broker, yo estoy siendo parte de su patrimonio, soy parte de su capital, soy un accionista más. Y para eso tengo que saber cómo está la empresa. Y ahí es donde me voy a los análisis fundamentales y a los análisis técnicos que nombraba recién Héctor. Voy a analizar la empresa para yo arriesgar mi dinero y poder ser parte de su capital. Y el último pilar, obviamente, es conocer los riesgos y las rentabilidades a los que me asomo, a los que estoy dispuesto a perder y conociendo cada instrumento en su profundidad. Por qué está compuesto, cuáles son los riesgos, cuáles son las rentabilidades y lo más importante también es en qué momento yo me puedo ir de ese instrumento, en qué momento yo puedo rescatar el dinero que tengo en ese instrumento para hacerlo líquido, ¿sí? Porque hoy en día tenemos muchas alternativas, pero tenemos que saber bien en qué momento nos podemos hacer de ese dinero. Bien, y acá les dejo un mini portfolio recomendado. Fíjense, vamos de lo más conservador a lo más sofisticado. Tenemos los plazos fijos UVA, los plazos fijos que nombraba Héctor, un plazo fijo tradicional, un plazo fijo bursátil. Depende siempre de los días en que yo tengo inmovilizado el material físico, mi dinero y cuándo yo lo quiero obtener, ¿sí? ¿Qué son esos plazos fijos? Son los plazos fijos tradicionales, pero con una cobertura, renta fija y cobertura por el índice coeficiente de estabilización, que es el SER, porque yo recupero la inflación invirtiendo en esos plazos fijos. Bien, después tenemos también los fondos comunes de inversión, que los nombraron, así que no me voy a detener en esto. Fíjense, a la derecha tenemos los componentes o los instrumentos financieros más sofisticados en el mercado. Títulos y bonos, ¿sí? Y si quiero diversificar y no solo invertir en títulos Argentina, puedo invertir, por ejemplo, en los famosos bonos de Estados Unidos, que hoy tenemos una tasa muy baja, llegaron al 2,5 y están en 1,5, pero ¿qué pasa con esos títulos? Son de rentabilidad mínima, pero son los más seguros que hay. Entonces ahí combino mi rentabilidad mínima, pero con una estabilidad y con una liquidez sostenida en el tiempo. Y fíjense en que los que pongo al último, como petróleo, oro y plata, ¿sí? Ya me voy un poco a instrumentos más sofisticados. Todos sabemos que el petróleo estuvo en sus valores mínimos hace poco, y nosotros en Argentina tenemos todo el desarrollo de vaca muerta. ¿Qué pasa con el oro? El oro siempre, en cualquier crisis, siempre es donde la gente se resguarda. Puedo comprar el lingote, como se dice, para tenerlo físico, pero es un problema de seguridad donde guardarlo. Entonces tendría que irme a empresas donde puedan brindarme una cobertura del oro. ¿Y qué es eso? Son empresas mineras que extraen oro. Ahí también les nombro la plata, porque la plata para mí es uno de los metales que todavía tiene muy poco valor y que está a la espera de ser muy buena oportunidad de inversión. Si yo les muestro estas filminas, Amazon, Google, lo que nosotros tenemos como Mercado Libre en Argentina, ¿sí? Acá, estos instrumentos, ¿cómo puedo invertir? Es lo que nombraba Héctor, que son los CDRs, ¿sí? Son muy importantes a la hora de invertir. Miren la filmina que les dejo. Son los CDRs más operados en estos últimos meses. Se ve por ahí muy chiquito, pero las siglas son los nombres de las empresas. Apple, Mercado Libre, Microsoft, Amazon. Y esto es a lo que apuntamos con una cultura financiera, poder diversificar nuestro dinero y no solo quedarnos en los plazos fijos, en las divisas, sino también en acciones o más que nada en CDR. ¿Cuál es la diferencia de los CDRs de las empresas y no las acciones directamente o los fondos comunes de inversión de acciones? Bueno, los CDRs, yo invierto en la bolsa americana y yo compro acciones de empresas que cotizan afuera. Entonces, los CDRs se mueven por dos pilares, por el aumento del dólar y obviamente por el aumento en la cotización de las empresas, ¿sí? Y hoy en día, con toda esta crisis, están resurgiendo obviamente todas las empresas que tienen tecnología y venta online. Fíjense,
Amazon por la distribución, Apple, ¿sí? Que es un clásico, y fíjense en los que les pongo acá arriba, Gold. Gold es un CDR de la empresa Barrick Gold. Barrick Gold es una empresa minera que justamente está con todo lo que es el oro, y esa es para mí la materia prima fundamental donde siempre nos tenemos que resguardar. Yo pude invertir en esta empresa, en Barrick Gold, y estoy invirtiendo en una empresa que se dedica a la extracción de oro. Entonces me estoy cubriendo en un instrumento mucho más fácil de salir en el mercado. Si yo quiero vender estos CDRs directamente a través de un banco o a través de un broker, yo le pongo la orden de venta y me hago de esa liquidez, ¿sí? Entonces hoy podríamos recomendar estos CDR, estas herramientas que nos habilitan a invertir en empresas que cotizan en Estados Unidos, por ejemplo, en empresas del sector salud, en empresas del sector tecnológico, en empresas del sector de plataformas, en Google, en Netflix, en Barrick Gold. Hay otra de las empresas que se llama Qualcomm. Es una empresa dedicada al desarrollo, a la fabricación y también a la comercialización, ¿saben de qué? De los procesadores para teléfonos celulares, para notebook. Y es lo que hoy en día todo el mundo está necesitando tener para poder trabajar. Entonces, para mí las acciones y los CDR son el mejor refugio de valor, o si quieren verlo de otra manera, de inversión, ¿sí? Esas son las recomendaciones en este sentido. Así que bueno, vamos terminando. Como consejo para esta cultura o para comienzo de estos webinars que vamos a hacer durante el semestre es invertir en nosotros en educación financiera. Nosotros vamos a hacer una serie de webinars a los que van a estar invitados, obviamente, y vamos a hacer un diplomado también de finanzas personales, donde vamos a ir viendo todas estas herramientas en detalle, ¿sí? Pero la idea es que entre todos vayamos aumentando nuestra cultura financiera, ¿sí? Así que ahora les dejo la palabra un segundito a Fernando y a Héctor para que nos digan en dónde nos recomiendan invertir. ¿Qué les parece? Fernando, ¿estás ahí? ¿En dónde invertirías hoy? Sí, Estela, estoy acá. Aguárdame que está viendo si podía visitar la cámara. Espera, un segundito. Ahí va. No hay problema, hay mala conexión. Sí, sí, ahí estamos, ahí estoy. Gracias. Bueno, ¿dónde invertir? Una pregunta. Como está el contexto y demás, bueno, lo ideal siempre es diversificar, eso desde ya, del vamos, pero haría un mix entre instrumentos de renta fija, sí, principalmente podría ser, como habíamos dicho, un plazo fijo UVA, sí, o algún sí con renta fija. En ese sentido, bueno, buscar algún instrumento, pero que sean títulos públicos de Estado Nacional, o bueno, que sean algunos títulos públicos, pero un poco más confiables que otros tal vez. Y después la parte de algo de fondos comunes de inversión, más que nada por lo que mencioné antes, por la liquidez. Fondos comunes de inversiones que algunos son mix, que son un poco más riesgosos que otros. Yo tendería, si es por liquidez, a los más tradicionales, que tal vez den un menor rendimiento, pero que podamos hacernos del efectivo con un menor riesgo. Y después, bueno, la parte de rentas variables, bueno, ahí habría que ver, buscar algún pool o algún paquete de acciones, pero que sean industrias que en este momento estén en una buena posición, digamos. Como bien mencionaste antes, habría que ver acciones, bueno, de alguna empresa que se esté moviendo bastante por la parte de venta online, o tal vez de alguna industria esencial. Yo en general a veces apuntaba a acciones de empresas no sé, de metalúrgicas, tal vez de Asindar, bueno, alguna empresa de ese estilo, porque son los commodities de alguna manera, como toda acción hay que saber esperarla, pero yo creo que a la larga siempre terminan rindiendo, ¿sí? Pero bueno, ahí hay que hacer un mix entre renta fija, renta variable, entre inversiones conservadoras, eh, tener una parte dolarizada que no sea todo en pesos, y la que me gustó, que esa es muy buena, la que comentaste recién de los CEADARS, esa es muy buena,
Y después también se utiliza un poco, en este último tiempo estaba viendo el tema de Mercado Pago, que también genera una especie de rendimiento colocando el dinero en el sitio, que puede ser otra alternativa de inversión con poca plata, por decirlo de una manera. Pero bueno, las recomendaciones son esas. Diversificar, como dije, de ahorro, por ejemplo, si uno tiene un 30% destinado al ahorro, bueno, armar un pool entre renta fija, renta variable y algo de moneda extranjera, ¿sí? Muchas gracias. Ya en algún próximo webinar vamos a hablar sobre administrar nuestro dinero, a ver si puede ser, antes que podamos administrar lo que cobramos, no solo ahorrando o bajando algunos costos, sino moviendo en mi ciclo mismo efectivo, cómo acomodar el efectivo para poder tener una mayor liquidez o una mayor rentabilidad. Incluso nombrando esto que decíamos de las cauciones bursátiles. Si quizás recibo el sueldo y tengo que pagar la tarjeta de crédito en 10 días, bueno, saber que hay cauciones bursátiles, donde yo puedo colocar el dinero durante 7 días y me da una rentabilidad, ¿sí? Siempre son instrumentos legales, seguros, a través de, obviamente, de las sociedades de bolsa. Así que son muchos temas para hablar en los próximos webinars. Bueno. Sí, Héctor, a vos. Bueno, gracias Fernando, gracias Estela. Rescato obviamente las consideraciones que han tomado ustedes, ¿sí? De resguardar el capital, ¿sí? Y de diversificar, ¿sí? Nuestras inversiones. Rescato lo que dijo Fernando también, ¿sí? Que la ansiedad, ¿sí? La ansiedad en el mercado de capitales es letal. ¿Sí? Entonces tenemos que saber esperar también, ¿sí? Para cuando nosotros invertimos. ¿En qué invertiría yo? No, un porcentaje, sí, en moneda fuerte, 20% quizás, después invertiría un 30% en activos de renta fija, ahí haría un mix entre fondos comunes de inversión, algún bono, sí, en dólares, y un fondo común de inversión. Y quizás también jugaría un poco, sí, con la capitalización compuesta en un plazo fijo bursátil. Con el 50% haría un 25% en CDRs y un 25% en acciones argentinas. Obviamente elegiría acciones argentinas que tengan un buen volumen de movimientos, ¿sí? Lo cual me deja a mí poder venderlas, ¿sí? Al corto plazo y no caer en lo que se conoce como la trampa de liquidez, ¿sí? Ese sería un poco mi portafolio de inversión. Perfecto. Bueno, esperamos que les haya gustado a todos, que les haya quedado la intriga de por lo menos saber que hay en el mercado oportunidades, ¿sí? Ahora abrimos no más de 5 minutitos para no quitarles mucho tiempo si alguien tiene dudas, y desde ya muchas gracias a todos. Sí, Sebastián. Por ahí no tiene micrófono. Ahí me preguntaban brokers para invertir. Bueno, la verdad que hay muchos brokers. Nosotros también invitamos siempre en los webinars que hacemos, y los vamos a seguir invitando, a que puedan charlar con nosotros. Hay muchos brokers, tenemos Invertir Online, Raymond James, Balance, que siempre nos acompaña con las charlas. Así que para los que se interioricen, podemos ir invitando. Una de las ideas es que estos webinars acompañando a algunos de ellos para mostrarnos que es muy importante cómo poder invertir. E incluso en algunos también vamos a mostrar a través de home banking o a través de un broker cómo nosotros podemos ir eligiendo esos instrumentos. También me preguntaban por ahí cuál es el monto mínimo para invertir. Si yo invierto, por ejemplo, en CDRs, que es una de las preguntas, justamente tengo que ver el valor del CDR de esa empresa, ¿sí? Por ejemplo, el Google hoy tiene 150.000 pesos un CDR de su empresa, entonces eso es lo mínimo que yo puedo invertir. Hay otras, por ejemplo, que son empresas que tienen los valores de su CDR en 13.000 pesos, en 8.000 pesos, en 5.000 pesos. Siempre ese valor es el mínimo que yo estoy dispuesto a invertir y lo que el broker necesita para interiorizar. Es la página para invertir en CDRs, cada broker tiene una, pero tenemos, por ejemplo, Bolsar, Raba,
donde ustedes pueden ver la evolución de esos valores. Andrés. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena la charla, te despeja un poquito más, uno es profesional también, pero con respecto a los puntos esto de tener liquidez, cuándo invertir, cuándo no invertir, a mí me quedaba la pregunta y me gustaría, estoy en la etapa de querer invertir, ¿no? De a poquito, y estuve mirando mucho socio, invertir online, pero me gustaría ir a algo seguro donde haya especialistas. Uno se inicia, puede dar una lectura y después se encuentra con que omitió cierta lectura, porque es obvio, de principiante, ¿no? Esto es como cuando haces un balance también. Entonces, claro. ¿Cómo podemos invertir lo que estamos queriendo iniciarlo? ¿En qué plataformas seguras? Porque está lleno de plataformas. Y no invertir online, ayer escuché por ser socio que es bastante segura, que te puede enseñar a capacitarte para llegar a ser vos tu propio broker, lo cual yo prefiero siempre un broker, tener un broker delante de uno. Sí, sí. Si querés, Andrés, te propongo, como se nos va a cortar la conexión en breve, si querés, escribinos y te pasamos algunos recomendados. Broker, porque como vos decís, siempre es importante tener un asesor hasta que nosotros mismos no seamos inversores y asesores oficializados. ¿Te parece? ¿Te paso mi mail? ¿Cómo hago? Ahí tenés el mail, mira en pantalla. Tenés mi mail y podés escribirme y te pasamos la información. Dale, me gustaría. Si me dejas un segundito, Estela, le comento algo a Andrés. ¿Sí? Andrés, lo que puedes hacer, acorde a tu pregunta, ¿no? Es poder entrar a la página de Proviur, ¿sí? Que es una página que creó el Estado Nacional, ¿sí? Para hacer cultura financiera, ¿sí? Ahí vas a tener la mayoría de todos los instrumentos explicado, ¿sí? Vas a tener también la posibilidad de descargar, ¿sí? La lista de la Comisión Nacional de Valores de Brokers y tenés la posibilidad de empezar a jugar, ¿sí? Para realizar inversiones con un simulador bursátil. Es importante que uno empiece también a ver cómo su capital va a ser invertido, ¿sí? En este caso es una simulación, ¿sí? Vos podés comprar determinados activos y podés ver la rentabilidad que tenés de esa inversión, ¿sí? Invito a que veas la página, que es bastante interesante. ¿Cómo es? Y es excelente, es Prodibur y nosotros como universidad estamos armando una simulación en Prodibur como hacemos todos los años. Así que mandanos tu email y te pasamos información. Nosotros todos los años con Invertir Online hacemos una simulación bursátil y este año estamos viendo el sistema de Prodibur, que justamente es simular tener una cantidad de dinero para poder invertir. Bueno. Gracias. Lo que no encuentro es el mail de ustedes. Acá en la pantalla creo que se ve .letieri@uai.edu.ar. Ahora lo pongo también acá. La grabación, gracias Natalia, está disponible el video para que lo podamos bajar. Si alguien tiene alguna duda puntual, antes que se nos corte la conexión. Bueno, entonces los esperamos en esta seguidilla de webinars que vamos a ir dando para primero ver cómo está el mercado, ver las opciones de administrar nuestro dinero, no tanto inversiones, sino también cuidar nuestro dinero y administrarlo, siendo efectivos en gastar un poco menos. Nuestra terminología es administrar nuestro dinero. Así que muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias Fernando, Héctor. Saludos a todos. Gracias, al contrario. Saludos a todos. Y nos estamos viendo pronto en los próximos webinars.